cada día. Y la consagración es un tema de mucha importancia para cada uno de nosotros. Vamos a leer 2 versículos. La Biblia no usa mucho este término, consagrarse, pero sí es un término que, a pesar que no se menciona muchas veces, es real. Primeramente vamos a mirar en el libro de Números, capítulo 6, y vamos a dar lectura a un versículo, verso 7. Números, capítulo 6 y verso 7 dicen: ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Bueno, es interesante, aquí en este versículo está hablando acerca del hombre y la mujer que hace un voto, el voto de Nazareo. Y este era un voto en el cual el hombre y la mujer se consagraban al Señor. Y en este verso que no terminamos de leer dice que ninguno de ellos podría contaminarse, ¿verdad?, cuando muriese un familiar. Y miren qué drástico este versículo. Ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. ¿Por qué? Verso, la última parte del versículo: porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. La consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Bueno, ¿cuán consagrado es usted? ¿Cuán consagrado ha sido en este año 2011? ¿Qué es la consagración? Bueno, el secreto de una vida abundante, el secreto de una vida agradable delante de Dios está en una vida consagrada a Dios. La vida de Jesucristo fue tanto de impacto para el mundo entero, para los que le conocieron, para los que no le conocimos, aún después de 2000 años que ha existido, porque vivió una vida completamente consagrada a Dios. Aún cuando nosotros leemos los Salmos, Salmo 48 dice: hacer tu voluntad me agrada. El propósito de Jesucristo, el lema de su vida, era vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús vivió una vida completamente consagrada. ¿Estamos nosotros verdaderamente consagrados a Dios? Es posible llegar al cielo sin ser un cristiano consagrado, pero el camino va a ser difícil. El camino va a ser un camino donde vamos a pasar una vida miserable, mediocre. Cristianos que vamos a estar apesadumbrados, adoloridos, porque no somos fructíferos, porque no vemos nada en nuestra vida que agrade a Dios. Porque vamos a mirar que no hay frutos en nuestra propia persona, de amor, de gozo, de paz, de benignidad. Frutos en el resultado de nuestro ministerio, porque ni siquiera estamos ejerciendo un ministerio. Entonces la consagración en verdad es la puerta que abre, o es, por así decirlo, la puerta que nos lleva a una vida llena, plena de gozo, de poder, de productividad. Búsquela y usted va a ser un cristiano gozoso. Rechace la consagración y usted va a vivir una vida empobrecida espiritualmente. Puede ser que tenga dinero, puede ser que tenga casa, carro, una familia, pero espiritualmente, si usted verdaderamente es cristiano, no va a ser feliz. No existe, no ha existido, ni va a existir un cristiano feliz que no está consagrado a Jesucristo. No existe. Pero sí existen muchos cristianos no consagrados, infelices, infructíferos. ¿Cómo ha sido su vida en este 2011? ¿Ha sido una vida que ha agradado al Señor? Al Padre, ¿puede el Padre decir, como dijo de su Hijo: este es mi Hijo, este es mi hija amada, en la cual tengo complacencia? ¿Verdad? Es algo en verdad que llenaría nuestro corazón. Poder oír las palabras de Dios decir eso acerca de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es la consagración? Bueno, en el Antiguo Testamento se habla de cosas consagradas. No las vamos a leer, pero sabemos que se mencionan. En Éxodo capítulo 13 se nos habla de los primogénitos. Eran hombres consagrados a Dios. Todos los primeros hijos tenían que ser consagrados en el pueblo de Israel.
Los sacerdotes, un pueblo especial de hombres, nacidos de la tribu de Aarón, los levitas, eran hombres consagrados estos sacerdotes. Y donde leímos, estos hombres y mujeres que hacían votos de los nazareos, eran personas consagradas a Dios. Pero ¿qué es entonces la consagración? Algunos la confunden con dedicación. Bueno, la dedicación es algo bueno, pero la dedicación es el complemento de la consagración. Algunos pueden confundirla con la santificación, pero la santificación no es consagración. La santificación es el resultado de una vida consagrada, dedicada a Dios. Entonces un hombre y una mujer que deciden consagrarse van a ser personas dedicadas a Dios y que van a tener una vida santificada, agradable delante de la presencia de Dios. Es el plan de Dios, es el deseo de Dios. La pregunta es, en esta noche, ¿es su plan? ¿Es su deseo? ¿Está dentro de tu corazón? Usualmente las últimas resoluciones del año son, bueno, que en este año pueda tener lo que he deseado siempre: una mejor casa, un mejor automóvil, un mejor trabajo, que me suban el sueldo. Casi todo viene a redundar en algo temporal, en algo que tiene un fin, algo que no es eterno. Pero qué bueno es cuando nuestras resoluciones son cosas que tienen una eternidad, que no tienen fin, que son eternas. Pensar en cómo puedo ser un mejor cristiano. Si todos hiciéramos honestamente, o diéramos honestamente una respuesta a esa pregunta, ¿cuántos en verdad podríamos decir que hemos deseado y planeado ser un mejor cristiano para el año 2012? Dios quisiera que sí. Pero esto entonces requiere una consagración delante de Dios. Y ser consagrados no es nada fácil, porque el primer paso para la consagración es, como dijo una mujer, su nombre era Frances Riley Havergal. Y esta mujer dijo, fue la que escribió el himno el mejor himno en las iglesias acerca de consagración. Y ella dijo las siguientes palabras: tiene que haber una rendición total antes de que haya una consagración total. Yo creo que tiene mucha razón. Tiene que haber primeramente una gran rendición en nuestro corazón para que pueda haber una consagración. ¿A qué se refería esta mujer cuando dijo estas palabras? Bueno, ¿cuántos de ustedes han visto los animales salvajes? Bueno, hay muchos animales salvajes, pero uno conocido muchas veces y que es domesticable es el caballo. Hay caballos salvajes. Y estos caballos salvajes corren en los campos. Y usualmente los indios, muchos años atrás, ¿verdad?, los cazaban y los montaban y los domaban. ¿Cuál era el propósito de domarlos? El propósito de domar este animal grande y fuerte era guiarlos, poder dirigirlos para que le prestaran un beneficio a los indios. El propósito de domar un animal de estos es control, dirección. El propósito de la consagración es exactamente el mismo. Usted debe de primeramente rendirse, quebrantar su yo, su orgullo, su propio plan en su propia vida y decirle al Señor: Señor, estoy cansado de querer dirigir mi propia vida. No puedo. Ayúdame tú, quebranta mi yo, sácalo de ahí y deja que Cristo verdaderamente reine de todo corazón en mi vida. Eso no es fácil, hermanos. Doblegarse delante de Dios y decirle: Señor, soy un cristiano orgulloso. Soy un cristiano que ha hecho su propia voluntad en este año. Soy un cristiano que no te ha servido como tú querías que te sirviera, sino sirviendo en mi propia manera, de mi propio egoísmo. No es fácil decir esas palabras. Pero la primera cosa que nosotros debemos de hacer es rendirnos delante de Dios, quebrantar esa voluntad para que Él pueda tomar las riendas de nuestra vida, guiarnos y llevarnos por su voluntad. Como alguien estaba diciendo en esta noche, aunque no le entienda, pero es lo mejor, es lo beneficioso, es lo que va a traer bendición, a felicidad, a fructividad, poder.
una vida plena. Lo que usted siempre ha buscado, pero lo ha buscado en el lugar incorrecto, en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo, en los trabajos de este mundo y en muchas otras cosas de este mundo. Pero no se encuentra en nada de eso, solamente en Dios, en Jesucristo. Entonces lo primero que nosotros podemos mirar acerca de una vida consagrada, y vamos a mirar tres cosas. Cuando una persona está verdaderamente consagrada, la primera cosa que le caracteriza es: la vida consagrada es una vida dedicada a la voluntad de Dios. Dedicada a la voluntad de Dios. Y dijimos que consagración no es lo mismo con dedicación. Dedicación es el complemento. Es como cuando usted va en un bote y usted va remando, y uno de los remos se llama dedicación y el otro se llama consagración. Pero ambos van haciendo un trabajo, y ese trabajo da dirección al bote de su vida. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Pero está en sus manos dedicarse a Dios. La dedicación no es fácil. Bueno, cuando nosotros leemos en la Biblia nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros miramos al apóstol Pablo, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo primeramente que el Señor Jesucristo ya reina en su corazón. ¿Se acuerdan? Rendición. Pablo se había rendido completamente cuando encontró al Señor Jesucristo y le miró. Le dice: ¿quién eres tú, Señor? Le dice: soy al que tú persigues. Y él se rindió, se convirtió. Ese hombre doblegó su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. Puede decir usted las mismas palabras en esta noche. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ahora él dice una cosa: y lo que ahora vivo, y ahí está la parte, y lo que ahora vivo, ¿qué es lo que está diciendo él ahí? Ahora él dice: yo me dedico a Dios. Bueno, hay un versículo que nos habla de esto en el Nuevo Testamento, Romanos 12:1, y lo vamos a leer. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este versículo está la consagración práctica. Cuando usted se dedica a Dios, cuando usted presenta su cuerpo a Dios para que Él lo use, para que sea usted un instrumento útil en la mano del Señor. La Biblia habla de instrumentos de oro, de plata, de barro, y cada uno de ellos Dios lo puede usar. Algunos cristianos pueden ser débiles, otros cristianos pueden ser más fuertes, pero pueden ser usados si tan solo están en las manos del alfarero, si tan solo están rendidos, dedicados a Él, ¿verdad? La vida consagrada es una vida dedicada a Dios. Pero ¿cuán dedicado podemos ser? Bueno, algunos dicen la dedicación puede ser total o parcial, y en esto tienen toda la razón. ¿Qué significa cuando nosotros estamos dedicados totalmente o parcialmente? En este mundo podemos notar que las personas no quieren tener compromisos en algunas cosas. Las estadísticas indican que la mayor parte de las personas hoy en día no se casan. ¿Por qué razón? Una de las razones es no quieren compromiso, no quieren a alguien al lado suyo por el resto de su vida. Solo la quieren o lo quieren por un tiempo. El tiempo que ellos digan, el tiempo que les dé placer, el tiempo que ellos crean que es conveniente, cuando todavía hay dinero, cuando todavía hay salud, cuando todavía hay amor, como ellos dicen, cuando todavía hay placer, pero después fuera. No hay compromiso, no hay dedicación. El hombre no quiere vivir de esa forma, pero la Biblia nos manda a cada uno de nosotros los cristianos a vivir vidas dedicadas, ¿verdad? Aun cuando este mundo no quiere vivir una vida dedicada y de compromiso, nosotros debemos de hacerlo. El mundo se mueve día tras día con falta de dedicación. Yo trabajo en una escuela y ustedes pueden ver que hay muchos estudiantes. La pregunta es, ¿cuántos de estos estudiantes verdaderamente estudian?
El sistema de educación en Nueva York es uno de los sistemas mejores en teoría, pero en práctica es uno de los peores. Los muchachos no estudian, van a las escuelas sin sus mochilas. No lo digo por los que están aquí, ¿verdad? Van a la escuela sin las mochilas, llegan a un salón de clase y cuando están ahí, sin un cuaderno de notas, sin un bolígrafo, lo más básico. La pregunta es, ¿qué pasa? No hay dedicación. La sociedad, miramos hoy en día a los esposos, no quieren nada. Disfrutan, se van solos algunos de ellos a las fiestas los fines de semana, pero no llevan a la esposa. Se van a pasear a otro sitio con otras personas, pero no llevan a sus hijos. Pero ¿y entonces dónde está la dedicación a la familia? ¿Dónde está la dedicación a los estudios? Entonces la pregunta viene, ¿dónde está la dedicación de los cristianos? Y muchas veces los cristianos actuamos tal como un estudiante que va a la escuela, sin útiles, sin cuadernos, que va a pasear, no va a estudiar. O como un esposo que no se dedica a sus hijos ni a su esposa. Estamos en la iglesia, pero venimos cuando nos conviene. Cuando el día está perfecto, no está nevando, no está lloviendo. No oramos, no leemos la Biblia. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que terminaron de leer la Biblia este año? 2011. Si no lo hicieron, no hay dedicación. Suena difícil, ¿verdad? Suena difícil. ¿Cómo nos podemos olvidar del Señor que dio su vida por cada uno de nosotros? Y dejándonos este libro tan precioso. De este libro depende la vida y la muerte de cada uno de nosotros. Y para nosotros los cristianos de este libro depende la efectividad, el gozo, el poder. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no tengo poder? ¿Por qué no soy efectivo? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué me falta aquello? No tocamos el libro. No lo tocamos. La oración es poder, pero no oramos. Necesitamos en verdad dedicarnos a Dios, no ser como el mundo de hoy es. Ellos se dedican a otras cosas, a hacer dinero, a los placeres de este mundo, pero nosotros nos tenemos que dedicar a las cosas eternas, a las cosas de Dios totalmente. ¿Y qué quiero decir cuando digo totalmente? No puede haber ninguna área de nuestra vida dejada a nuestro control. Se cuenta la historia de un hombre en Haití que quería vender su casa y la estaba vendiendo por $2,000. Nadie le quería dar los $2,000. Bueno, había un vecino que no tenía casa y quería comprársela y le decía, no tengo el dinero, te voy a dar menos. ¿Cuánto menos pides? Y el hombre le dice, no sé. Le rogó y le rogó y le rogó. Tanto le rogó, le dice, dame $1,000. Le dice, muy bien, yo te consigo los $1,000. Le dice, pero te voy a pedir una sola condición. Le dice, ¿cuál es la condición para que me venda la casa? Le dice, te la voy a dar por $1,000, pero el clavo que está enfrente, en la puerta del frente de la casa, ese clavo me pertenece a mí. Y yo puedo hacer lo que yo quiera con ese clavo. Le dice el hombre, bueno, está bien, perfecto ese clavo, pero todo el resto es mío. Le dice, sí, todo el resto de la casa es tuya, todo lo que está dentro y todo es tuyo. Pero ese clavo es mío. Le pagó los $1,000. Después de unos meses, ya casi un año, el primer dueño quiere comprar la casa. Y va a donde el comprador y le dice, hey, véndeme la casa otra vez. Dice, no te la puedo vender porque yo te di $1,000. Yo no quiero vender esta casa. Esta casa me gusta. Desde que yo la miré, yo te la quería comprar. Y le dice el hombre, véndemela por favor, que quiero otra vez, esta era mi casa, aquí hay muchas memorias, aquí crecieron mis hijos, aquí estuvo mi esposa y mi madre y cuántas otras personas. Le dice, véndemela. Le dice, no te la vendo. Bueno, este hombre, se fue y buscó un cuerpo de un perro muerto. Trajo el perro muerto, el cuerpo, y lo guindó en su clavo, porque era su clavo, y lo dejó ahí. Y después de un par de días, el que había comprado la casa le dijo, tómala, es tuya. Esa es tu casa. Te la voy a vender de regreso. Suena divertido, ¿verdad? Pero muchas veces exactamente hacemos así con el Señor. ¿Cuál es el área de nuestra vida que no ha sido dada al Señor? Que todavía nosotros somos dueños, como ese hombre de ese clavo. Que si el Señor mira esa área de nuestra vida, el Señor se sentiría avergonzado, triste.
porque lo único que produce es un mal olor. Porque lo único que produce es náuseas. La dedicación debe de ser total, no puede ser parcial. No puede ser parcial. Cuando hay algo parcial o estamos divididos entre dos pensamientos, no se puede lograr nada. Por eso Josué decía al pueblo de Israel: ¿por qué vas a seguir cavilando entre dos pensamientos? O servís al Señor o servís a los Baales. Pero ya es tiempo que decidáis. O servís a Dios o servís a las cosas de este mundo. Hermanos, es tiempo que usted y yo decidamos. ¿A quién quiere usted servir verdaderamente? Si usted quiere servir al mundo, métase en el mundo, lo que usted quiera hacer, pero no siga diciendo que es cristiano y viva como que si no es. O dedíquese al Señor completamente y que todo el mundo mire que verdaderamente usted es un cristiano real, que le ama y que está dispuesto a dar todo por Él y hacer todo por Él, sufrir todo por Él, porque usted le ama a Él más que a todo lo que hay en este mundo. Debe de ser total. El gran cantante de ópera, el señor Pavarotti, Luciano Pavarotti, cuando joven estudiaba dos cosas. Estudiaba para ser maestro y estudiaba para ser cantante de ópera. Y llegó un momento en la vida cuando él tenía que decidir: ¿qué tengo que ser? ¿O soy un cantante de ópera o soy un maestro? Y va donde su papá y el papá le dice: sí, hijo, ¿qué tú quieres? Le dice: papá, le dice, tengo un problema y el problema es serio. Le dice: ¿qué pasa, hijo? Le dice: bueno, le dice, la cosa es de que tú sabes, he estado estudiando para ser maestro, pero también he estado estudiando para cantante de ópera. ¿Qué tú crees que debo de hacer? Su papá se rió y lo quedó viendo y le dice: mira, le dice, si te quieres sentar en dos sillas a la misma vez, lo único que vas a lograr es caerte en el medio de las dos. ¡Basta ya! Siéntate en una y ya. Y entendió. Y el señor Luciano Pavarotti se convirtió en uno de los mejores cantantes de ópera. Y todos ustedes, casi los que estamos aquí, hemos oído de él. ¿Por qué? Porque no caviló entre dos pensamientos. Su corazón no estaba dividido entre ser maestro o ser un cantante de ópera. Estaba completamente dedicado a lo que él quería. Y eso que quería era ser un cantante de ópera. ¿Qué es lo que usted quiere en esta noche? ¿Qué es lo que usted desea en esta noche verdaderamente? ¿Qué es lo que le pide su corazón con toda sinceridad delante de Dios? Ser un cristiano consagrado, ser un cristiano dedicado a Él. El padre de Matthew Henry dice que le enseñaba esta oración. Y era una oración que hacían constantemente, casi todos los días para empezar. Y todos ustedes saben quién fue Matthew Henry, ¿verdad? El escritor de este gran comentario de Matthew Henry. Y el padre de él les enseñaba y decían: yo tomo a Dios Padre como mi Dios. Yo tomo a Dios el Hijo como mi Salvador. Yo tomo el Espíritu Santo como mi santificador. Yo tomo la palabra de Dios como mi regla. Yo tomo el pueblo de Dios como mi pueblo. Y he aquí, dedico. Y esa es la palabra clave en esta oración. Y he aquí, dedico y cedo todo mi ser a mi Señor. Y hago esto deliberadamente, voluntariamente y para siempre. Amén. Qué linda oración les enseñaba este hombre. ¿Usted le ha enseñado a sus hijos a orar de esa manera? Piense bien que lo que usted va a hacer va a influir en la vida de sus hijos. Usted es el ejemplo que están viendo. Usted es el ejemplo a seguir. Y si usted no se dedica a Dios, no espere que sus hijos se dediquen a Dios. Dios desea que nosotros instruyamos a nuestros hijos, primeramente a través del ejemplo. Y eso es lo que aquí se nos enseña. Pero nos va a costar. El problema es que muchas veces estamos pensando: ¿y qué debo de dejar? ¿Y cuánto me va a costar? Y ciertamente, hermano, nos va a costar. Nos va a costar desvelos, nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero, nos va a costar muchas cosas. Vamos a tener que dejar cosas del mundo, tal vez, ¿verdad? Trabajos y cuántas otras y cuáles cosas por servir al Señor. Nos va a costar. Pero mire qué cosa. Cierta vez en un país en la India estaban construyendo un templo.
Y un hermano en Cristo se acercó a una de las personas, o era una mujer que estaba ahí viendo la construcción del templo, casi estaba terminado. Y ese templo era hermoso, y se echaba de ver que habían gastado mucho dinero. Y se le acerca y le dice a la mujer, le dice, óigame, le dice, ¿y ese templo para quién es? Le dice, es para nuestro Dios. Le dice, muy bien, le dice, ¿y han pensado cuánto dinero han gastado ahí? Le dice, ¿cómo? ¿Y han pensado alguna vez cuánto dinero han gastado en ese templo? Le dice, lo que es para nuestro Dios. Nunca pensamos cuánto gastamos. No hay costo para ellos. Incrédulos, con un Dios falso, hindú, pensando en que para ellos no importaba la cantidad, lo que importaba era lo que iban a hacer a ese Dios pagano. Pero nosotros pensamos, ¿qué me va a costar? ¿Qué tengo que abandonar? Y es el verdadero Dios. Es el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, que se manifestó a través de Jesucristo. Pero para nosotros sí hay un costo. Y nos va a costar mucho. Pero debemos de estar dispuestos a tomar ese costo en este nuevo año. ¿Ustedes creen que los nazareos, si ustedes hubiesen leído los primeros versículos en el capítulo 6, donde leímos en Números, esas personas tenían restricciones grandes? Era como Sansón, no se podían cortar el pelo. No podían comer nada del producido de la uva. No podían beber alcohol. Y tenían que ser consagrados a Dios completamente. Nosotros tenemos que pensar de esa misma manera. Nos va a costar, pero es necesario hacerlo. Esa es la primera característica. Es una vida dedicada a la voluntad de Dios. Pero segundo, es una vida separada para la gloria de Dios. Bueno, ahí donde nosotros leímos en Romanos 12, dice ahí que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es una vida separada? Bueno, en Números, si ustedes van conmigo, una vez más al capítulo 6, se nos da la misma idea. Números, capítulo 6. Verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, esa es la primera palabra, apartare es lo mismo que se separe, que se dedique a Dios para ser santo, ¿verdad? Haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Verso 5, ¿qué dice? Todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, la misma idea. Allá se nos dice que somos un sacrificio santo y aquí se nos dice será santo. Dios es santo, por lo tanto ser santo. Una vida consagrada no solamente es una vida dedicada, pero es una vida separada a vivir una vida santa para Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los cristianos y los incrédulos? Es esa vida. Si los incrédulos no miran ninguna diferencia entre usted y ellos, es porque usted no está viviendo una vida de santidad. Es porque usted no está viviendo como el Señor Jesucristo. No está hablando como el Señor Jesucristo. No está andando como el Señor Jesucristo. Y si no encuentra diferencia es penoso. Porque ¿a dónde más pueden mirar a Jesús más que en usted que profesa ser un cristiano? Debemos de ser separados para Dios. Y aquí la separación no quiere decir que vamos a hacer como algunas religiones hacen, ¿verdad? Tienen monasterios y en estos monasterios se aíslan y viven separados de las personas, de la sociedad. Pero el Señor nunca enseñó tal cosa. El Señor era más bien criticado porque el Señor Jesucristo caminaba con pecadores, comía con prostitutas, con ladrones. Y aún así, jamás hizo ninguna de las cosas que ellos hicieron. Y esa es la misma idea aquí. No es aislarnos de las personas, sino simplemente vivir entre ellos, pero no hacer lo que ellos hacen, sino hacer lo que Jesús hacía. Vivir para la gloria de Dios, para que ellos puedan mirar en nosotros
el reflejo de Dios y puedan creer en Jesús como su Salvador personal. Yo siempre recuerdo cuando yo miraba a esos jóvenes de esa iglesia, donde yo me convertí, yo decía, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué no hacen lo que yo hago? ¿Por qué no dicen mentiras? ¿Por qué no dicen malas palabras? ¿Por qué no se enojan cuando están jugando voleibol? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta era sencilla, porque habían decidido vivir una vida diferente, porque primeramente se habían convertido a Jesucristo y se habían dedicado a Él, pero habían decidido vivir una vida diferente, separados, como lo hizo Daniel en Babilonia, como lo hicieron esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. No estuvieron dispuestos a adorar esa imagen. Pero nosotros, en este mundo de hoy, muchas veces estamos haciendo exactamente lo que ellos hacen, ¿verdad? Había un gran hombre que se llamaba Roberto Chapman, y Roberto Chapman era un cristiano fiel. Hay varios libros de él. Hay un libro que lo leí y me quedé asombrado. ¿Cómo puede ser un cristiano tan separado, tan santo? Y han habido grandes predicadores, y uno de los grandes predicadores que ha existido se llamó Newton. Y Newton dijo en público, mientras él estaba predicando, dijo, hoy voy a predicar acerca de la palabra de Dios. Y les voy a decir una cosa. Lo que yo predico, el señor Roberto Chapman lo vive. Que viniera de ese gran hombre de Dios, porque era un gran evangelista, Newton, y decir de ese hombre lo que yo voy a predicar, el señor Roberto Chapman lo vive. Qué lindo, ¿verdad? Que lo que nosotros vemos en Dios lo podemos ver en cada uno de nosotros. El cristiano consagrado odia el mal, odia el pecado, pero ama el bien y ama a Dios y está dispuesto a hacer cualquier cosa para glorificarle a Él. Cualquier cosa, no hay costo para Él. Si algo es caro, no le importa, es como María. María había comprado un perfume y le costó el salario de un año, pero ella lo puso a los pies del Señor. A los pies del Señor. Y le enjugó sus pies con su pelo, con su cabellera, ese pelo tan lindo que tienen las mujeres. Y ella lo usó para limpiar, para enjugar los pies del Señor Jesucristo. No hay nada caro para una mujer, para un hombre de Dios que están completamente separados para Él. No hay nada hermoso en este mundo que pueda quitar nuestra vista de Él cuando verdaderamente nosotros estamos consagrados a Él. Pero hay una cosa más, y con esto vamos a terminar. Una persona que está consagrada no solamente está dedicada, ¿verdad?, a vivir para Dios, y no solamente está separada para la gloria de Dios, pero también está concentrada al servicio o en el servicio de Dios. Vamos a leer un versículo en Josué 24. Creo que ya lo he citado, pero es bueno leerlo. Josué capítulo 24. Versos 14 y verso 15. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una persona consagrada es una persona concentrada en servir al Señor. Bueno, había un recién convertido que se llamaba Robert Lee, y Robert Lee había salido de una vida muy triste, en verdad, una vida en el pecado, lo más atroz que ustedes se puedan imaginar. Y cada vez que él podía, él daba su testimonio. Y cada vez que él daba su testimonio, él, en vez de usar la palabra consagración, se equivocaba. Y siempre decía concentración, ¿verdad? Pero en verdad, a pesar de que él se equivocaba
y decía esta palabra, concentrados. Tiene mucho significado. Concentrados en servir al Señor. Cuando nuestro pensar, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero está concentrado en servir al Señor. ¿Qué hace usted en esta iglesia? ¿Predica? ¿Enseña la palabra a niños? ¿Maestro de escuela dominical? ¿O sale afuera a regalar tratados? ¿O usted trae a personas a los servicios de esta iglesia? Sígalo haciendo. Eso es estar concentrado en el servicio del Señor. Eso es lo que Dios desea. Esa es la manera en que las iglesias crecen. Esa es la única forma en la cual puede haber progreso en una iglesia. No hay otra manera. Ellos no van a venir. Por eso el Señor decía, ir y buscar. Ellos no van a venir porque no desean nada. Acuérdese cuando usted era incrédulo. Usted quería ir a las iglesias. No quería ir. Yo no quería ir ni que me dijeran. Decía, eso es para viejos, eso es para viejas. Eso es aburrido. A mí ni me digan que vaya a una iglesia. No importaba cuál fuera. Pero que no me invitaran. Pero el Señor lo trae a uno. Y cuando uno llega, es lo más lindo. Yo no cambio nada de esto, por nada de este mundo. Me pueden dar lo que sea, me pueden ofrecer lo que sea, pero no puedo cambiarlo. Esta es la vida, vivir para Dios. Cuando estamos lejos de Dios y verdaderamente somos cristianos, somos infelices. Pero cuando estamos cerca, somos las personas más dichosas, más felices que existen sobre la faz de este mundo, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos todas las cosas necesarias, pero lo tenemos a Él, que es todo. Y vamos a estar con Él, ¿verdad? Y en este año nuevo también Él va a estar con nosotros. Entonces nuestro propósito es servirle a Él. Servirle a Él. Se cuenta la historia del rey Jorge VI de Inglaterra. Estaba transmitiendo un mensaje por radio. En esos días todavía no había televisión, pero habían radios, y este hombre estaba transmitiendo, o este rey, el señor Jorge VI, desde los Estados Unidos, desde aquí, estaba transmitiendo al mundo un mensaje. Y cierta persona que estaba caminando por ahí en el estudio CBS se paró en unos cables y al alarlos, los cables se rompieron y la transmisión se paró. Y el rey no pudo seguir dando su mensaje. Uno de los ingenieros, el señor Harold Vivian, cuando se percató que se habían roto los cables, corrió a mirar qué se podía hacer. Y él miró los cables y dijo, wow, no se puede hacer nada más que buscar nuevos. Pero él pensó, mandó inmediatamente a buscar cables nuevos, pero él dijo, bueno, tal vez puede funcionar si yo los tomo con mis manos y los sostengo. Y él hizo exactamente eso. Los cogió con su mano, los sostuvo por 20 minutos hasta que llegaron los cables nuevos. Pero durante esos 20 minutos, la transmisión del rey continuó y no se interrumpió más. Qué lindo, ¿verdad? Que este señor Harold Vivian fue una persona para que el mensaje del rey se transmitiera al resto del mundo a través de su propio cuerpo. Y esa es la idea aquí, y con esto terminamos. Dios desea que usted tenga una vida consagrada y que sea un instrumento en este nuevo año que vamos a comenzar, 2012, para que el mensaje del rey, el rey de reyes y señor de señores, el Dios del universo, pueda ser transmitido a través de usted, a través de nosotros que somos canales de bendición para que el mundo entero pueda escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir una vida en verdad consagrada y que en este nuevo año nosotros podamos tomar esta decisión de ser consagrados, dedicados, separados, concentrados en la obra de Dios. El Señor nos bendiga con su palabra.
cada día. Y la consagración es un tema de mucha importancia para cada uno de nosotros. Vamos a leer 2 versículos. La Biblia no usa mucho este término, consagrarse, pero sí es un término que, a pesar que no se menciona muchas veces, es real. Primeramente vamos a mirar en el libro de Números, capítulo 6, y vamos a dar lectura a un versículo, verso 7. Números, capítulo 6 y verso 7 dicen: ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Bueno, es interesante, aquí en este versículo está hablando acerca del hombre y la mujer que hace un voto, el voto de Nazareo. Y este era un voto en el cual el hombre y la mujer se consagraban al Señor. Y en este verso que no terminamos de leer dice que ninguno de ellos podría contaminarse, ¿verdad?, cuando muriese un familiar. Y miren qué drástico este versículo. Ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. ¿Por qué? Verso, la última parte del versículo: porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. La consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Bueno, ¿cuán consagrado es usted? ¿Cuán consagrado ha sido en este año 2011? ¿Qué es la consagración? Bueno, el secreto de una vida abundante, el secreto de una vida agradable delante de Dios está en una vida consagrada a Dios. La vida de Jesucristo fue tanto de impacto para el mundo entero, para los que le conocieron, para los que no le conocimos, aún después de 2000 años que ha existido, porque vivió una vida completamente consagrada a Dios. Aún cuando nosotros leemos los salmos, Salmo 48 dice: hacer tu voluntad me agrada. El propósito de Jesucristo, el lema de su vida, era vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús vivió una vida completamente consagrada. ¿Estamos nosotros verdaderamente consagrados a Dios? Es posible llegar al cielo sin ser un cristiano consagrado, pero el camino va a ser difícil. El camino va a ser un camino donde vamos a pasar una vida miserable, mediocre. Cristianos que vamos a estar apesadumbrados, adoloridos, porque no somos fructíferos, porque no vemos nada en nuestra vida que agrade a Dios. Porque vamos a mirar que no hay frutos en nuestra propia persona, de amor, de gozo, de paz, de benignidad. Frutos en el resultado de nuestro ministerio, porque ni siquiera estamos ejerciendo un ministerio. Entonces la consagración en verdad es la puerta que abre, o es, por así decirlo, la puerta que nos lleva a una vida llena, plena de gozo, de poder, de productividad. Búsquela y usted va a ser un cristiano gozoso. Rechace la consagración y usted va a vivir una vida empobrecida espiritualmente. Puede ser que tenga dinero, puede ser que tenga casa, carro, una familia, pero espiritualmente, si usted verdaderamente es cristiano, no va a ser feliz. No existe, no ha existido, ni va a existir un cristiano feliz que no está consagrado a Jesucristo. No existe. Pero sí existen muchos cristianos no consagrados, infelices, infructíferos. ¿Cómo ha sido su vida en este 2011? ¿Ha sido una vida que ha agradado al Señor? Al Padre, ¿puede el Padre decir, como dijo de su Hijo: este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia? ¿Verdad? Es algo en verdad que llenaría nuestro corazón. Poder oír las palabras de Dios, decir eso acerca de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es la consagración? Bueno, en el Antiguo Testamento se habla de cosas consagradas. No las vamos a leer, pero sabemos que se mencionan. En Éxodo capítulo 13 se nos habla de los primogénitos. Eran hombres consagrados a Dios. Todos los primeros hijos tenían que ser consagrados en el pueblo de Israel.
Los sacerdotes, un pueblo especial de hombres, nacidos de la tribu de Aarón, los levitas, eran hombres consagrados estos sacerdotes. Y donde leímos, estos hombres y mujeres que hacían votos de los nazareos, eran personas consagradas a Dios. Pero ¿qué es entonces la consagración? Algunos la confunden con dedicación. Bueno, la dedicación es algo bueno, pero la dedicación es el complemento de la consagración. Algunos pueden confundirla con la santificación, pero la santificación no es consagración. La santificación es el resultado de una vida consagrada, dedicada a Dios. Entonces un hombre y una mujer que deciden consagrarse van a ser personas dedicadas a Dios y que van a tener una vida santificada, agradable delante de la presencia de Dios. Es el plan de Dios, es el deseo de Dios. La pregunta es, en esta noche, ¿es su plan? ¿Es su deseo? ¿Está dentro de tu corazón? Usualmente las últimas resoluciones del año son, bueno, que en este año pueda tener lo que he deseado siempre: una mejor casa, un mejor automóvil, un mejor trabajo, que me suban el sueldo. Casi todo viene a redundar en algo temporal, en algo que tiene un fin, algo que no es eterno. Pero qué bueno es cuando nuestras resoluciones son cosas que tienen una eternidad, que no tienen fin, que son eternas. Pensar en cómo puedo ser un mejor cristiano. Si todos hiciéramos honestamente, o diéramos honestamente una respuesta a esa pregunta, ¿cuántos en verdad podríamos decir que hemos deseado y planeado ser un mejor cristiano para el año 2012? Dios quisiera que sí. Pero esto entonces requiere una consagración delante de Dios. Y ser consagrados no es nada fácil, porque el primer paso para la consagración es, como dijo una mujer, su nombre era Frances Riley Havergal. Y esta mujer dijo, fue la que escribió el himno el mejor himno en las iglesias acerca de consagración. Y ella dijo las siguientes palabras: tiene que haber una rendición total antes de que haya una consagración total. Yo creo que tiene mucha razón. Tiene que haber primeramente una gran rendición en nuestro corazón para que pueda haber una consagración. ¿A qué se refería esta mujer cuando dijo estas palabras? Bueno, ¿cuántos de ustedes han visto los animales salvajes? Bueno, hay muchos animales salvajes, pero uno conocido muchas veces y que es domesticable es el caballo. Hay caballos salvajes. Y estos caballos salvajes corren en los campos. Y usualmente los indios, muchos años atrás, ¿verdad?, los cazaban y los montaban y los domaban. ¿Cuál era el propósito de domarlos? El propósito de domar este animal grande y fuerte era guiarlos, poder dirigirlos para que le prestaran un beneficio a los indios. El propósito de domar un animal de estos es control, dirección. El propósito de la consagración es exactamente el mismo. Usted debe de primeramente rendirse, quebrantar su yo, su orgullo, su propio plan en su propia vida y decirle al Señor: Señor, estoy cansado de querer dirigir mi propia vida. No puedo. Ayúdame tú, quebranta mi yo, sácalo de ahí y deja que Cristo verdaderamente reine de todo corazón en mi vida. Eso no es fácil, hermanos. Doblegarse delante de Dios y decirle: Señor, soy un cristiano orgulloso. Soy un cristiano que ha hecho su propia voluntad en este año. Soy un cristiano que no te ha servido como tú querías que te sirviera, sino sirviendo en mi propia manera, de mi propio egoísmo. No es fácil decir esas palabras. Pero la primera cosa que nosotros debemos de hacer es rendirnos delante de Dios, quebrantar esa voluntad para que Él pueda tomar las riendas de nuestra vida, guiarnos y llevarnos por su voluntad. Como alguien estaba diciendo en esta noche, aunque no lo entienda, pero es lo mejor, es lo beneficioso, es lo que va a traer bendición, a felicidad, a fructividad, poder.
una vida plena. Lo que usted siempre ha buscado, pero lo ha buscado en el lugar incorrecto, en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo, en los trabajos de este mundo y en muchas otras cosas de este mundo. Pero no se encuentra en nada de eso, solamente en Dios, en Jesucristo. Entonces lo primero que nosotros podemos mirar acerca de una vida consagrada, y vamos a mirar tres cosas. Cuando una persona está verdaderamente consagrada, la primera cosa que le caracteriza es: la vida consagrada es una vida dedicada a la voluntad de Dios. Dedicada a la voluntad de Dios. Y dijimos que consagración no es lo mismo con dedicación. Dedicación es el complemento. Es como cuando usted va en un bote y usted va remando, y uno de los remos se llama dedicación y el otro se llama consagración. Pero ambos van haciendo un trabajo, y ese trabajo da dirección al bote de su vida. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, entonces va a dar una dirección correcta y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a llegar a un puerto, al puerto de la bendición de la voluntad de Dios. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse
y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar, va a un puerto, al puerto de la bendición.
Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios,
y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición.
Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Y cuando usted se consagra a Dios y usted se dedica a Dios, y va a tener buenos resultados. Ese barco no puede hundirse y nunca va a fallar. Va a un puerto, al puerto de la bendición. Bendiga con su palabra.